La comunicación humana se nutre de la prosodia emocional, es decir, la expresión vocal no verbal que lleva señales fonético-acústicas a las frases y permite entender las emociones que las acompañan. También de la pragmática, que se refiere a la influencia del contexto sobre el significado de las palabras. A raíz de esto, realizan una investigación en alemán en la que se estudiaba la contribución de la prosodia emocional a la comprensión del lenguaje. En el análisis de datos se incluyó el factor sexo y se encontraron diferencias en los tiempos de respuesta en una tarea de decisión lexical. Al explorar la respuesta electrofisiológica cerebral se encontró una automaticidad de las mujeres para integrarla. En un segundo experimento se extendió el tiempo y no encontraron diferencias de género al igual que en condiciones de atención. Sin embargo, no se tiene en cuenta la validez ecológica, ya que no manipularon la prosodia lingüística que también contribuye al significado del lenguaje. Además, en la realización de un pilotaje con prosodia lingüística y prosodia emocional, a nivel conductual no se encontraron diferencias de género en los tiempos de respuesta, y en la discusión con una de las autoras de la investigación se concluyó que la prosodia lingüística puede traer recursos atencionales cerebrales que eliminarían las diferencias encontradas en condiciones de inatención. También la manipulación de la prosodia lingüística en la pregunta en idiomas germánicos como el inglés o el alemán sería innecesaria, ya que requieren de un verbo auxiliar que indica al inicio de la frase la pregunta antes de que se dé la prosodia lingüística. Y finalmente nos explican las razones de las diferencias de género. Los objetivos y las hipótesis de la investigación son los siguientes. Teniendo en cuenta que se le presentarán dos estímulos a los participantes, uno auditivo y uno visual, y se les pedirá que identifiquen si el estímulo visual es o no una palabra en el idioma español, es importante entender las redes neuronales y por qué se espera encontrar una diferencia entre hombres y mujeres. El procesamiento inicial se realiza en ambos hemisferios. Sin embargo, cuando se identifica que los estímulos son lenguaje, toda la información procesada en el hemisferio derecho se continúa analizando en el hemisferio izquierdo. Se realiza un paso similar hacia la amígdala del hemisferio derecho cuando se quiere identificar la entonación emocional de lo escuchado y lo visto. Debido a que existe mayor conectividad entre hemisferios en las mujeres, la información pasa de un hemisferio al otro de manera más rápida, por lo que podrían encontrar una incongruencia entre lo escuchado y lo visto en un menor tiempo. En cuanto a la metodología, es un estudio tipo experimental, con un diseño potenciales evocados, lo que significa que no hay varios grupos experimentales, sino un solo grupo experimental con distintas condiciones experimentales. La población son estudiantes universitarios de 18 a 26 años. La presentación de los estímulos se dará de la siguiente manera. Se presentará el estímulo auditivo, que va a ser una frase en pregunta o en afirmación con una entonación emocional de alegría o de tristeza. Se esperarán 200 milisegundos y después se presentará la palabra o la pseudopalabra. La instrucción que se le dará a los participantes es que tienen que identificar cuál es la palabra o cuál es la pseudopalabra, pero en realidad lo que queremos evidenciar es la congruencia o la incongruencia entre la entonación emocional de la frase y el significado de la palabra. Por lo tanto, las variables de nuestro estudio son: se realizó un piloto en el cual, a pesar de que en los datos no aparece un N400 por ser este un proceso cognitivo tardío, sí nos permite observar un potencial evocado P200, en el cual se presenta el reconocimiento y la comparación exitosa de la palabra con su representación interna. Para el pilotaje, los tiempos de reacción fueron estandarizados entre los sujetos. Se emplea ANOVA para los datos de tiempo de respuesta y los datos electrofisiológicos con los factores género, palabras y match. El piloto indica diferencias en el procesamiento entre hombres y mujeres, en la interacción entre el género y el match, y como se esperaba no se encontró este efecto en los hombres. De acuerdo con los objetivos de la presente investigación y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el pilotaje, llegamos a las siguientes implicaciones. Hubo un efecto en el factor género, sin embargo, cuando se hizo la inclusión de la prosodia lingüística en la prosodia emocional en un paradigma de valencia emocional, este no afectó el procesamiento de la palabra. Por otra parte, se encontró una congruencia en el potencial P200. Esto se interpreta como una carga neurocognitiva de comparación entre la palabra presentada y una interpretación interna de cada persona.